Clase del día de la fecha, tempranito, y espero que todos con muchos ojos abiertos como para poder seguirme. Vamos a ver neurología y angiología de miembro superior. Vamos a empezar con neurología. Y lo primero que voy a preguntar es, ¿qué es un plexo? Porque vamos a iniciar con este tema y si no sabemos qué significa la palabra inicial, nos complicamos. ¿Qué es un plexo? ¿No es una red nerviosa? Bien, perfecto. Plexo es similar a red. Bien. En este caso, como vamos a hablar de nervios, va a ser una red nerviosa. ¿Bien? Bien, si hablo muy rápido, me frenan, que a veces pongo ahí quinta y no me doy cuenta, por un lado. Y por otro, anímense a desmutearse y hablar cuando quieran, siempre y cuando estemos ordenados, está perfecto. La idea es que sea un ida y vuelta en la clase. Bien, entonces, plexo es lo mismo que decir es una red. En este caso no vamos a hablar de una red de pesqueros, sino que vamos a hablar de una red nerviosa. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber del plexo que vamos a ver el día de hoy? Tenemos que saber la constitución, las relaciones, la distribución con sus ramas colaterales y terminales. Voy a ver si puedo poner aquí el puntero, así empiezan a ver el puntero. Perfecto. Bien, vamos entonces con lo que es el plexo braquial. Bien, el plexo braquial está formado por las ramas anteriores de las raíces nerviosas. ¿Alguien se anima a desmutearse y decirme cuáles eran las ramas nerviosas que teníamos? De 5 a T1. Bien, perfecto, pero yo digo, sale un nervio de nuestra médula espinal. Y si se acuerdan, teníamos 4 raíces. ¿Cuáles eran las raíces nerviosas que teníamos? Raíces anteriores y posteriores. Bien, perfecto. ¿Y había alguna más? Sí, comunicante y meningia. Gris y blanco. Bien, perfecto. Teníamos una raíz anterior, que es la que en este caso va a estar formando el plexo. Una raíz posterior, que se va a ir hacia los músculos del dorso, son las que inervan los músculos del dorso. Una raíz comunicante, que nos va a comunicar con la, iba a decir vértebra, cualquier cosa, con la raíz superior y la raíz inferior, y una raíz meningia o una raíz recurrente que va a volver hacia la médula espinal a inervar a la médula. Bien, en este caso de estas 4 raíces vamos a estar hablando de la raíz anterior. Bien, fundamental que sepan que es la raíz anterior. Por favor, se le ponen resaltador en el color que ustedes quieran, sepan que es la raíz anterior. ¿Y la raíz anterior de quién? Una compañera lo dijo, que es de C5, de C6, de C7, de C8 y de T1 con una comunicante de C4. ¿Bien? Acá lo que va a pasar es que estas raíces van a empezar a formar esta red y este caos. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Que las raíces se van a unir de cierta manera para formar los troncos. ¿Bien? ¿Cómo se unen? Lo que va a ocurrir es que la raíz anterior de C5 se va a unir con la raíz anterior de C6 y va a formar el tronco superior. La raíz anterior de C7 por sí sola va a formar el tronco medio, y la raíz anterior de C8 y la raíz anterior de T1 se van a unir y van a formar el tronco inferior. Entonces ahora no solo tenemos las raíces anteriores de C5 a T1 con la comunicante de C4, sino que formamos 3 troncos. Un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, excelente. Ahora, estos troncos se van a volver a dividir. Perdón, ¿alguien hizo alguna pregunta? No, debe haberse desmuteado sin querer, no hay problema. Bien, ahora, estas raíces se van a volver a dividir. Y se van a dividir en una raíz. Raíces no. Estos troncos se van a volver a dividir. Y los troncos se van a volver a dividir en una raíz anterior y en una raíz posterior. Bien, las 3 raíces posteriores se van a unir
y van a formar el fascículo posterior. La raíz anterior del tronco superior y la raíz anterior del tronco medio se van a unir y van a formar el fascículo lateral. Y la raíz del tronco inferior por sí sola va a formar el fascículo medial. Ahora, mi pregunta es, se llama fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Es con respecto a la arteria axilar. Bien, perfecto, es con respecto a la arteria. Si vemos acá, tenemos a la arteria entre medio de todos los fascículos. Entonces, tenemos el fascículo lateral que se encuentra lateral en la arteria. El fascículo posterior, que es el que encontramos acá en gris, que se encuentra posterior a la arteria. Y el fascículo medial, que se encuentra medial a la arteria. Bien, entonces, repasemos. Teníamos las raíces nerviosas que específicamente era la rama anterior de las raíces nerviosas, de C5 a T1, con una comunicante de C4. La raíz anterior de C4 y la raíz anterior de C5 se unían y formaban el tronco superior. No entendí, discúlpame. Bueno, no sé. Estoy escuchando algo, por eso freno, pensando que alguien me está preguntando, y creo que no. Bien, sigo. La raíz entonces, resumiendo, la raíz anterior de C5 y la raíz anterior de C6 se unen en un tronco que es el tronco superior. La raíz anterior de C7 forma el tronco medio por sí solito, y C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Ahora, se dividen en anterior y posterior. Las raíces anteriores de el tronco superior y el tronco medio se unen y forman el fascículo lateral. Las raíces posteriores de los tres troncos forman el fascículo posterior y la raíz anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Agustina, muy bien, excelente que vayamos bien, les agradezco mucho la respuesta. Me contesto sola, no hay problema, autodidacta. Bien, sigamos. Profe, sí. Genial, sigamos. Bien, ahí me agrega el nombrecito de la arteria axilar, perdón, no me acordaba la animación. Sigamos. Vamos a encontrar que este plexo braquial se encuentra en alguna parte de nuestro cuerpo, no es que está colgado y nos sale de la oreja, sino que lo vamos a encontrar entre el escaleno anterior y el escaleno medio en un hiato que si se acuerdan, se llama hiato interescalénico, que van a pasar junto con la arteria subclavia y por detrás vamos a ver a la vena subclavia. Voy a ir a la otra imagen que me gusta porque es de preparado, que fíjense cómo salen las raíces nerviosas y se empiezan a unir por detrás de esto, que es, ¿qué cosa? ¿Quién se anima a decirme qué hueso es este? La clavícula. Perfecto, la clavícula. Bien, si ven, sale del hiato interescalénico y detrás de la clavícula ya empezamos a ver cómo se van formando los troncos y los fascículos. Bien, recuerden que la arteria subclavia, justamente en el borde posterior de la clavícula, pasa a ser la arteria axilar. Lo vamos a recordar ahora cuando veamos angiología. Bien, pero sepan justamente que por eso decíamos arteria axilar antes. Muy bien, repasemos. Raíces anteriores de C5 y C6, C7, C8 y T1. C5. No entendí. Te dejé escuchar, discúlpame. Si no, cualquier cosa, escribilo en el chat y las chicas van contestando o me dicen en voz alta la pregunta nuevamente. Bien, raíces anteriores de C5 y C6 se unen, forman el tronco superior. C7 por solito forma el tronco medio, C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Ahora bien, se dividen en raíces anteriores y posteriores. Las raíces anteriores del tronco superior y del tronco medio se unen y forman el fascículo lateral. Todas las raíces posteriores forman el fascículo posterior
Y la raíz anterior del tronco inferior por sí sola forma el fascículo medial. Bien, fíjense la arteria, como la encontramos acá. Bien, sigamos. Ahora lo que vamos a ver son las ramas colaterales. Vamos a ver que tiene 3 ramas colaterales anteriores y todas las demás son posteriores. Así que recordando cuáles son las 3 anteriores, ya se van a acordar que todas las demás por descarte son posteriores. Bien. Las raíces anteriores, las ramas colaterales anteriores, para decir la palabra adecuada, van a ser el nervio subclavio, bien, o el nervio del músculo subclavio, el nervio del pectoral lateral y el nervio del pectoral medial. El nervio del músculo subclavio va a ir a inervar al músculo subclavio. El nervio del pectoral lateral va a ir a inervar al músculo. ¿Alguien se anima a quién? Si se llama pectoral. Tenemos 2 pectorales, ¿no? El pectoral menor. Bien, justamente siempre se dice que ante 2 respuestas posibles el alumno siempre elige la incorrecta. En este caso, la pectoral lateral va a ir al pectoral mayor y en el caso del pectoral medial, bien, del nervio pectoral medial va a ir al pectoral menor. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que saber? Que por delante de la arteria tenemos una comunicación, ¿la ven acá? Que se llama asa de los pectorales. Es decir, que lo que nuestra compañera estaba diciendo no está tan mal. ¿Por qué? Porque del nervio pectoral medial va a llegar información al nervio pectoral lateral y viceversa. ¿Bien? Se comunican entre sí los 2 nervios. Bien. Vamos a los ramos posteriores ahora. Los ramos posteriores son mucho más, como lo están notando. Y vamos a tener al nervio dorsal de la escápula, que a ver si alguien se anima a desmutearse y decirnos a quién iban a inervar, porque ya lo vimos, y tiro un tip, lo vimos en tronco. Al elevador de la romboides y elevador de la escápula. Perfecto, muy bien, se va a ir hacia posterior al segundo grupo muscular, sacamos al trapecio y los encontramos, que es al músculo elevador de la escápula, bien, y al romboides. Muy bien, excelente, gracias al que contestó. Está despierto, muy bien. Bien, después vamos a encontrar al nervio. ¿Cómo? Dorsal ancho, me parece que también. No, al nervio dorsal ancho va a ir otro nervio. Al músculo dorsal ancho va a ir otro nervio, ahora lo decimos. Bien, después vamos a ver a este nervio que es el nervio supraescapular. Bien, que si dice supraescapular, piensen en la escápula y que va a ir hacia algún músculo que esté cercano a la escápula. Les estoy haciendo relaciones de nombres para que traten de encontrar una relación y no lo estudien tan de memoria. Bien, y va a ir al... Exacto, al músculo supraespinoso y también va a ir al músculo infraespinoso. Bien. Después vamos a ver acá que encontramos al nervio del músculo redondo mayor, que justamente va a ir a inervar al redondo mayor, y además pueden encontrar que puede llegar a inervar ciertas partes del músculo subescapular. Bien, así que si lo encuentran no es una locura, es correcta. Acá estamos viendo el nervio tóraco-dorsal, y acá sí hay alguien que ya dijo al músculo, pero lo dijo en el dorsal de la escápula. ¿Alguien sabe a quién va a inervar el nervio tóraco-dorsal? Perfecto. Al dorsal ancho. Muy bien. Perfecto. Luego vamos a tener este nervio que es el subescapular inferior. Y también vamos a tener este nervio que está acá, que es el subescapular superior, que ambos van a ir a inervar al músculo subescapular. Bien, está inervado por 2 nervios diferentes. El subescapular superior va a ir a la parte superior del músculo y el subescapular inferior va a ir a la parte media y la parte inferior de este músculo. Fíjense que algo de importancia funcional debe tener este músculo para que tenga tanta inervación. Bien, siempre cuando vean mucha inervación piensen en esas cosas. Lo van a ver en biomecánica, no importa, pero van a ver que tiene bastantes funciones. Bien, y por último tenemos a este nervio que lo estamos encontrando bien medial, si le prestan atención a la situación, que se llama torácico largo. ¿Alguien se anima a decir qué músculo puede llegar a ir a inervar? Se va hacia el lado medial. Perfecto, cerrato anterior. Se va hacia el lado medial, bien pegadito a las costillas. Va a ir a inervar al músculo cerrato anterior. Muy bien.
Todos los que acabamos de decir son los ramos colaterales posteriores. Sigamos. Vamos ahora a lo que son las ramas terminales. Bien, y acá yo voy a hacer una salvedad que es muy importante que sepan. Vuelvo a la imagen anterior. ¿Es lo mismo decir raíz nerviosa que tronco nervioso o que fascículo nervioso? No, bien, se ponen un no gigante, no es lo mismo. Es fundamental que ustedes sepan, sobre todo para los parciales, que si les preguntan la raíz nerviosa, ustedes lo que tienen que contestar es de C4 a T1, ¿bien? Si ya contestan más abajo, más arriba, estamos complicados con cómo se forma el plexo braquial, pero sepan que si les piden raíces nerviosas, tienen que contestar cuál es la raíz inicial, ¿bien? C5, C6, C7, C8 o T1 con la comunicante de C4, como sea que se forme ese nervio, ¿bien? Si les preguntan de qué tronco proviene, tienen que responder tronco superior, tronco medio o tronco inferior, ¿bien? Y si les preguntan de qué fascículo viene, tienen que contestar fascículo lateral, fascículo posterior o fascículo medial, ¿bien? Porque es un error que vemos un montón en los parciales, que tal vez pusieron el fascículo perfecto o el tronco perfecto, pero no les estaba preguntando eso, les estaba preguntando la raíz nerviosa, ¿bien? Así que por favor traten de encontrar las diferencias cuando vayan a estudiar cada nervio en particular, así no tienen estos errores, que tal vez es hasta por nervios y por... Ay, leí tal cosa en el parcial y lo contesto rápido. Traten de prestar atención a eso, ¿bien? Bien, entonces todos los ramos terminales que estamos viendo acá los vamos a encontrar y vamos a ver cuáles son las raíces nerviosas, que es lo que dice entre paréntesis. Voy a hacer una salvedad también de que van a encontrar que uno de los dos cutáneos, en uno de los dos libros, creo que era el Latarjet, pero no quiero hacer lío que a veces me los mezclo, bien van a encontrar que es un ramo colateral. Bien, no hay problema, porque después el trayecto, las relaciones y la inervación es la misma. Así que quien lo tiene como ramo colateral, lo anota como ramo colateral, quien lo tiene como ramo terminal, lo anota como ramo terminal. Nosotros lo dejamos acá como ramo terminal para poder explicar luego cuál es su inervación final. Bien, pero cada uno se casa con su libro. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, Sí. lo que usted está diciendo del ramo colateral y terminal en Rubier, por lo menos dice que el nervio braquial cutáneo del brazo Sí. es el colateral del nervio cutáneo medial del antebrazo y después lo nombra como terminal, o sea, tampoco está muy claro en el libro. Bueno, ok, no hay problema. En ese caso, podés decir que es un ramo colateral del plexo o que es un ramo terminal del plexo. Yo tengo entendido, no quiero contestar burradas bien, pero que Rubier, después cuando los explica bien, lo explica como ramo terminal. Así que si estudias de Rubier y querés tomarlo como ramo terminal, está perfecto. Pero Latarjet, bien, no estaba leyendo, pero acá dice según Latarjet. Excelente, me queda claro. Pero Latarjet lo toma como ramo colateral, bien. Es un nombre y es una terminología para explicar de dónde está saliendo. No se estresen tanto con eso. Sepan todos los demás que sí son terminales seguro en ambos libros, ¿bien? Pero con el cutáneo medial del brazo, no se estresen. Quien lo pone como colateral porque en su libro está así, está bien. Y quien lo pone como terminal porque en su libro está así, está bien. ¿Bien? Profe, Sí. ¿puede ser que en el Rubier aparezca los ramos, el ramo mediano como, la rama mediana como lateral, ramo lateral mediano? Ahora lo vamos a ver, es cómo se forma el nervio mediano. Ahora lo vamos a ver. Ah, ok. Sí, es correcto lo que estás encontrando en el Rubier. Quédate tranqui que ahora lo vemos. Bien, sigamos. Cualquier cosa me van frenando. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los ramos terminales? El origen, es decir, de dónde están saliendo. Pero de dónde están saliendo desde raíz nerviosa, tronco y fascículo. Bien, los tres tienen que saber. El trayecto, es decir, por dónde están transcurriendo para llegar a su inervación, sus relaciones importantes, el territorio motor y el territorio sensitivo de inervación. Vamos a tener nervios que son exclusivamente motores, me está sonando el termo, perdón. Exclusivamente motores, vamos a tener nervios que son exclusivamente sensitivos y vamos a tener nervios que son
mixtos, es decir, que van a tener una parte motora y una parte sensitiva. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver primero cuáles son todos los ramos terminales. Bien, vamos a tener como ramos terminales los siguientes. Del fascículo lateral, bien, vamos a tener al nervio músculo cutáneo, que lo vemos salir bien lateral. Después, con una raíz del fascículo lateral y una raíz del fascículo medial, vamos a tener al nervio músculo cutáneo. Esto es lo que recién preguntaba nuestra compañera, ¿bien? De que decía, ¿puede ser que diga que salga del fascículo lateral y el fascículo medial? Sí, puede ser, porque fíjense que en la cara anterior de lo que es nuestra arteria axilar se unen ambos fascículos y forman al nervio mediano. Bien, entonces, fascículo lateral tiene al nervio músculo cutáneo y a la raíz lateral del nervio mediano. La raíz medial del nervio mediano va a venir del fascículo medial. Y después el fascículo medial nos va a dar al nervio cubital, al nervio cutáneo medial del antebrazo y al nervio cutáneo medial del brazo. Si van a notar el que los tiene al cutáneo medial del brazo como una rama colateral, van a ver que sale del mismo fascículo, de las mismas raíces nerviosas, etcétera, etcétera. Bien, y por último, lo que nos nombramos son las ramas terminales del fascículo posterior, que son el nervio axilar y el nervio radial. Vamos a cada uno de ellos. Bien, esta es una foto del preparado que es hermosa porque quien me sigue lo va a entender perfecto. Tenemos al fascículo lateral y fíjense cómo esta rama, que es la más lateral, es el nervio músculo cutáneo y que luego va a dar la rama lateral del nervio mediano. ¿Bien? Fíjense ahí como que se forma una M, si lo quieren decir de alguna manera. ¿Bien? Vamos con el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo va a salir de aquí, de la parte más lateral, va a perforar, es decir, va a pasar por el medio de este músculo que está acá, que es el músculo, lo voy a decir yo, así no esperamos tanto a que me respondan, que es el coracobraquial. Bien, lo perfora y va a ir a inervar todos los músculos de la región anterior del brazo. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son los músculos de la región anterior del brazo? Espero que sí. El bíceps. Coracobraquial, bicebraquial y braquial. Perfecto. Bíceps braquial, que es el más superficial, y los dos que están más profundos, que son el coracobraquial y el braquial. Bien, a ellos los inerva motoramente, digamos, motrizmente. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Luego llega al codo, se vuelve superficial, lo vamos a encontrar como contenido superficial la semana que viene de una región topográfica, y lo vamos a encontrar que se va a la región anterolateral y posterolateral del antebrazo, y esta es la inervación sensitiva. ¿Bien? Entonces, viene, esperen que lo pongo en silencio, viene de la manera profunda a inervar todos los músculos de la región anterior del antebrazo y llega al antebrazo a la región anterolateral y posterolateral para la inervación sensitiva. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Sí, profe. Bien, veamos al otro que está formado en parte del del fascículo lateral. Teníamos al músculo cutáneo acá arriba, vamos a ir al nervio mediano, que está formado por una raíz lateral que viene del fascículo lateral y una raíz medial que viene del fascículo medial. ¿Bien? Formamos al nervio mediano. El nervio mediano va a discurrir bien por la cara medial del brazo. Y lo que es importante que tienen que saber es que en el brazo no va a inervar nada. Absolutamente nada. Va a llegar a la región del antebrazo para ir a inervar a los músculos de la región anterior del antebrazo, todos excepto ¿quién? ¿Alguien se anima a decir cuáles son las excepciones? El flexor cubital del carpo. Perfecto. Bien, les voy a contar el secreto, que es que lo más
medial que vamos a tener va a ser el flexor cubital del carpo de la región superficial y después vamos a tener el flexor superficial de los dedos y los dos fascículos mediales del flexor, ¿bien? Del flexor profundo, perdón. ¿Cómo? Ah, Sí, no, lo que le quería decir si no era flexor profundo. sí, gracias por la corrección, ya estaba diciendo una burrada. Muy bien. Bien, van a ser los dos fascículos mediales del flexor profundo de los dedos y obviamente como en el flexor profundo de los dedos se insertan los lumbricales, también a los dos fascículos mediales de los lumbricales o al lumbrical del cuarto dedo y quinto dedo. Bien, es decir, lo más medial no va a ser del nervio mediano. Todo lo demás va a ser del nervio mediano. ¿Está bien? Ahí estamos viendo cómo discurre en el antebrazo. ¿Qué músculo es este? Ay, nadie se animó a este, ¿eh? ¿Cuál es el plano que tiene un músculo que es más bien medial y otro músculo que es más bien lateral? Que miren, el músculo que es más bien lateral se está yendo al dedo gordo, al dedo pulgar, para hacer... Los flexores profundos. Bien, perfecto, es el plano de los flexores profundos. Tenemos al flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar. ¿Lo notan? Discurre entonces entre el segundo y el tercer plano, que es lo que yo no había dicho. Y entonces, en el antebrazo inerva a todos los músculos de la región anterior, excepto a los dos fascículos laterales mediales del flexor profundo de los dedos y al cuarto y quinto lumbrical, al tercer y cuarto lumbrical, del dedo anular y del dedo meñique. Sigamos. Ah, no tengo foto de mano, entonces lo voy a decir acá. Cuando llega a la mano, va a inervar a todos los músculos de la región de la eminencia tenar, excepto al más profundo, y ya respondo una de las preguntitas del parcialito, que es el aductor del pulgar, y a la cabeza profunda del flexor corto. ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Profe, ¿lo podrías repetir, por favor? Sí, por supuesto. Va a inervar en la eminencia tenar a todos los músculos de la eminencia tenar, excepto al aductor del pulgar, que es el músculo más profundo, y justamente a lo que le sigue de profundo superficial, que es la cabeza profunda del flexor, ahí está, del flexor corto del pulgar. ¿Bien? Bien, ahí lo teníamos resumido. ¿Hasta acá quedó claro el nervio mediano? Fíjense que en esta imagen está muy lindo cómo se ven las relaciones, que viene bien por la cara medial del brazo. Y recuerden que en el brazo no tiene ni inervación motora ni inervación sensitiva. Vamos a la inervación sensitiva del nervio mediano. Y la inervación sensitiva del nervio mediano va a ser pura y exclusivamente en la mano. Bien, es un nervio que va a venir por el antebrazo, que va a pasar por el túnel carpiano y que lo vamos a encontrar sensitivamente en la cara palmar del dedo pulgar íntegramente. Yo hice esto en el PowerPoint porque no es una imagen que me guste mucho porque no está del todo correcta, pero la cara palmar del dedo pulgar es íntegramente del nervio mediano, así como también la cara palmar del dedo índice, dedo medio y la mitad lateral del dedo anular. Bien, entonces cara palmar completa del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y la mitad lateral del dedo anular. Bien, esto es en la palma. Cuando vamos al dorso, lo que vamos a encontrar es que inerva la cara dorsal de la falange proximal y la falange media. ¿De quién es? Del segundo, del tercer dedo por completo y la mitad lateral del cuarto dedo. ¿Bien? El dedo pulgar es íntegramente de otro nervio que vamos a ver ahora. Sí. ¿Podría repetir la parte dorsal del mediano? Sí, perfecto. Lo que va a hacer es llegar a la falange próxima, encima lo estoy diciendo mal y nadie me corrigió. Bien, a la falange distal, porque estoy diciendo proximal y es la distal.
a la falange distal y a la falange media del segundo dedo, a la falange distal y a la falange media del tercer dedo y a la mitad lateral de la falange proximal y la falange media del cuarto dedo. ¿Bien? ¿Ahí quedó claro? Por favor, todos corrijan que era falange distal y falange media, que estaba diciendo proximal. Sí, profe. Bien, perfecto. Sigamos. Vamos al nervio cubital. Si lo vemos acá, termina de finalizar nuestra M que les estaba diciendo y sale pura y exclusivamente del fascículo medial. ¿Bien? El nervio cubital también va a ser bastante medial. Bien, al principio va a venir junto con el nervio mediano y junto con la arteria braquial, luego se va a separar por sí sola y se va a relacionar con otra arteria. Bien, y lo que va a hacer es pasar por el brazo y no inervar nada, lo mismo que el nervio mediano, no va a inervar nada, va a pasar, se va a volver un poco posterior, va a pasar por detrás del codo, bien, por el canal del nervio cubital que tenemos en el codo, y luego se va a volver a hacer anterior para encontrarlo en el antebrazo. Y cuando lo encontremos en el antebrazo, motrizmente va a inervar justamente a los dos músculos o al músculo y medio que no inervaba el músculo mediano en la región anterior, que van a ser el flexor cubital del carpo y los dos fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, así como también al lumbrical 4 y tercero. Bien, va a pasar a la región de la mano, esta vez no por el túnel carpiano, sino por otro túnel, que en la nomenclatura nueva se llama del nervio cubital, así que le simplifica el nombre propio que era antes canal de Bouchon, y va a llegar a la región del brazo, y en la región del brazo va a inervar todos los músculos de la eminencia hipotenar, va a tener una rama que va a cruzar hacia medial y va a inervar justamente a los dos músculos de la eminencia tenar que no inervaba el nervio mediano, que son el aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar, y va a inervar a todos los interocios palmares y los interocios dorsales. ¿Bien? Es decir, tenemos un Profe, dijo brazo en vez de mano. Perdón. Mano. Sepan disculparme, a veces tengo esos errores. Gracias por corregirme. Va a inervar en la mano. Está claro, ¿no? Que no tenemos eminencia hipotenar en la región del brazo, ¿no? Muchas gracias por la corrección. Eminencia hipotenar de la mano. ¿Bien? Eminencia hipotenar de la mano, aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto, así como interocios palmares e interocios dorsales. ¿Bien? Bien, imagínense entonces que tenemos un paciente, voy a tirar un caso hipotético, no significa que sea real, ¿no? Que le funciona la mano perfecto, excepto la aducción, ¿bien? Y un poco la flexión. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que justamente es el nervio cubital motrizmente el que está dañado, ¿bien? Que le pasó algo y que el nervio cubital en la región de la mano no les está funcionando. Bien, vamos a la inervación sensitiva. En la palma va a terminar de completar la inervación del nervio mediano, es decir, todo lo que no inervaba el nervio mediano. Va a inervar las zonas de la piel que son adyacentes a la eminencia hipotenar, va a inervar toda la cara palmar del quinto dedo y la mitad medial del cuarto dedo. Cuando nos vayamos al dorso, va a inervar bastante similar. ¿Por qué? Porque va a inervar toda la zona adyacente al quinto dedo, bien, a la eminencia hipotenar, va a inervar a todo el dedo meñique, va a inervar a la mitad medial, de la falange distal y la falange media del cuarto dedo y toda la cara dorsal de la falange proximal, y va a inervar la mitad medial de la falange proximal del tercer dedo. Bien, al principio es medio un chino básico,
lo acepto. A medida de que lo vayan repitiendo y tratando de pensar con sus manos, les va a ir saliendo cada vez más fácil. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Esta es una imagen para que vean la relación entre el mediano y el cubital. Vienen los dos relativamente mediales y luego se separan. El mediano va a tomar toda la cara anterior, va a pasar entre el segundo y el tercer plano de los músculos de la mano, y el nervio cubital se va a volver bien medial. Y lo que yo no dije de relación, que tal vez es importante que sepan, de que siempre en el antebrazo va a venir pegadito al músculo flexor cubital del carpo. ¿Bien? Es como su músculo satélite, por decirlo de alguna manera. Bien. Vamos al cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo. Los cutáneos, como su nombre lo indica, y no le podemos pifiar en ese sentido, van a inervar solamente región sensitiva. Bien, no van a tener región motora. Y el nombre medio que nos está diciendo qué región va. Bien, el cutáneo medial del antebrazo va a ir a la región anteromedial y posteromedial del antebrazo, y el cutáneo medial del brazo va a ir a la región anteromedial y posteromedial del brazo. ¿Bien? Fíjense en una imagen del dorso, lo que estamos viendo es en esta región, que es la parte medial, posteromedial del antebrazo, es del cutáneo medial del antebrazo, y la parte posteromedial del brazo es del cutáneo medial del brazo. ¿Se entiende? Estos son los dos más fáciles que todos queremos que nos tomen en un parcial porque es solo inervación sensitiva. Bien, sigamos. Nervio axilar. El nervio axilar va a salir del fascículo posterior, bien, y lo que va a hacer es circunscribir, por eso antes se llamaba circunflejo, porque va a circunscribir lo que es el cuello quirúrgico del húmero, ¿bien? ¿Por dónde? Por el posterior del cuello quirúrgico del húmero. Fíjense cómo acá sale el nervio radial. Acá sacaron la arteria para que lo podamos ver. Nervio radial del fascículo posterior. ¿Bien? Bueno, teníamos los dos carteles. Y acá lo que tenemos es una imagen en donde vemos una patología en la cual el nervio axilar no está funcionando. Bien, es común a veces en recién nacidos y es común ver en personas que se fracturaron el húmero. Bien, ¿en qué zona? Justamente en el cuello quirúrgico del húmero, y una fractura que tenga cierto desplazamiento puede llegar a romper este nervio. ¿Y qué es lo que ocurre? Justamente no funciona su inervación motora. Que si nosotros vemos esto, igual tengo el cartel al lado como para preguntarlo, pero si nosotros vemos esto, bien, lo que vamos a pensar es que el deltoides no está funcionando. Bien, cuando el deltoides no tiene una buena función, y esto ocurre también en las personas que tienen ACV y tienen flacidez muscular, cuando no está funcionando, lo que ocurre es que el húmero tiende a subluxarse hacia abajo y se ve como este hueco, ¿lo ven? Esto se llama signo de la charretera, que es que el deltoides no está funcionando. Además, el nervio axilar le envía algunas ramas al músculo subescapular. Recuerden que el músculo subescapular entonces tiene 3 nervios, porque tenía 2 ramas colaterales del plexo, que me da miedo preguntar, pero lo voy a preguntar. ¿Cómo se llamaba? Sí, que el nervio subescapular ya habíamos dicho que tenía 2 nervios que lo inervaban. Que eran... Perfecto, 2 ramos colaterales del plexo braquial que son el nervio subescapular superior y subescapular inferior. Y encima ahora le agregamos un tercer nervio que es el nervio axilar. ¿Bien? Tiene triple inervación el músculo subescapular. Bien, entonces va a inervar el deltoides, va a inervar al subescapular en parte y va a inervar al redondo menor. Vamos a ver
después algunas relaciones musculares la semana que viene para que terminen de entender cómo es que este nervio puede llegar a estos músculos. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, sale del plexo, circunscribe posteriormente lo que es el cuello quirúrgico del útero y va a inervar, mientras va circunscribiendo, al deltoides por completo, una parte del subescapular y al redondo menor por completo. Vamos a la inervación sensitiva, y la inervación sensitiva va a ser la región posterolateral y anterolateral del brazo. ¿Estamos? Es más bien en su tercio superior y van a ver que en la región del hombro, es decir, un poco más arriba, también llega este nervio. Bien, porque tal vez la imagen es un poquito confusa, sepan eso, que toda la región del hombro, si yo me agarro el hombro completo, toda la región del hombro anterolateral y posterolateral va a ser del nervio axilar. Repasemos ya los que vimos. Este que está acá era el cutáneo medial del antebrazo y este que está acá es el cutáneo medial del brazo. Esos son los que hasta ahora vimos. Y después, si me pongo quisquillosa y se acuerdan del primer nervio que vimos, este, que es anterolateral y posterolateral del antebrazo, es el nervio musculocutáneo. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cómo estoy con la hora? Bueno, no está tan mal. Está mal, pero no tan mal. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Genial. Bien. Nervio radial. El nervio radial va a salir del fascículo posterior y se va a dirigir bien posterior. Acá lo que estamos viendo es una vista posterior de la escápula y una vista posterior de este músculo que ponele que se llama trapecio más o menos. Trapecio, cualquier cosa encima estoy diciendo. Tríceps más o menos. Vamos a sacar a la cabeza lateral del tríceps y espero que recuerden que en la cara posterior del húmero teníamos un surco que justamente se llamaba surco del nervio radial o surco para el nervio radial. Entonces, el nervio radial va a salir del fascículo posterior, se va a dirigir hacia posterior, va a transcurrir por todo el surco del nervio radial para luego llegar al codo. Bien, van a ver que va a pasar por este triangulito que estamos viendo acá, que este triangulito lo vamos a ver la semana que viene en topografía, que se llama triángulo húmero tricipital. ¿Bien? Bien. Va a pasar en todo su trayecto, y ya la nombro porque la vamos a ver en un ratito, con la arteria braquial profunda. Bien, van a ir juntitos, van a ir de la mano. Y en la región posterior del brazo va a tener inervación motora que va a ser a los músculos de la región posterior del brazo. ¿Cuáles son los músculos de la región posterior del brazo? Región posterior del brazo. Uno solo, bien, el tríceps braquial. Perfecto. Uno solo, que es el tríceps braquial, y va a inervar a sus tres cabezas. Bien. Va a llegar a la región del brazo y lo que va a hacer es inervar a toda la región lateral y posterior del antebrazo. Bien. Esta imagen lo que está queriendo mostrar es justamente si el nervio radial no funciona. ¿Por qué? Porque si el nervio radial no funciona, no vamos a tener a todos los músculos de la región lateral del brazo y a todos los músculos de la región posterior del brazo. Es decir, si recordamos la región lateral del antebrazo, tenemos al músculo braquiorradial, a los extensores radiales corto y largo y al músculo supinador. Entonces, no vamos a poder extender la muñeca y no la vamos a poder supinar. Y encima hay uno de los tres músculos que hacen flexión de codo que tampoco va a estar funcionando. Bien, entonces la flexión de codo en posición neutra nos va a costar un montón. Y encima, si le sumamos que no funciona ninguno de los músculos de la región posterior, lo que nos va a ocurrir es que no vamos a poder hacer extensión tampoco de los dedos. Entonces, no van a funcionar los extensores de los dedos, no van a funcionar los extensores de muñeca y no va a funcionar el supinador, es decir, no vamos a poder supinar y no vamos a poder flexionar en posición neutra. Por eso la mano queda caída en flexión de codo.
Bien, a veces estas imágenes ayudan, a veces estas imágenes complican un poco. Espero que los haya ayudado. Bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando dice que afecta a la flexión de los dedos, afecta exclusivamente a esos músculos que dijo el flexor del pulgar. No, justamente a los extensores afecta. Bien. Ahora, mi respuesta va a ser más bien funcional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy a utilizar los dedos, ¿bien? No tengo otra lapicera, acá. Cuando yo voy a flexionar los dedos y voy a utilizar los dedos para mi prensa, yo agarro la lapicera, voy a usar la izquierda porque soy muy zurda, discúlpeme, pero no lo puedo ni mostrar con la derecha. Yo agarro la lapicera y cuando agarro la lapicera hago leve extensión de muñeca. No te vemos tu pantalla, profe, disculpame. ¿No me están viendo? No. Uy, qué macana. Tienen que seleccionar la pantalla de la profe para que se vea. ¿Y cómo Ah, hacemos? ok, gracias. Y aquí se hace más grande. ¿Ahí me ven? La ven abajo chiquitita. No. Bien, vamos ahí. Yo tengo la muñeca en posición neutra. Bien, cuando yo voy a agarrar la lapicera y voy a escribir, hago extensión de muñeca. Préstense atención todos ustedes los que están escribiendo, como cuando agarran la lapicera generan extensión de muñeca. Esto nos permite que los flexores de los dedos tengan independencia funcional y podamos hacer la prensa de manera correcta. Como pasa cuando agarro la lapicera, pasa cuando agarro todo, los cubiertos, las llaves, absolutamente todo lo que manipulamos con los dedos. Entonces, si yo no logro generar esta extensión de muñeca, bien, los dedos no pueden funcionar. Practiquen todos ahora, prueben todos ahora, flexionar la muñeca al máximo y tratar de agarrar la lapicera. ¿Notan que hay una incomodidad? Lo pueden hacer porque todos sus nervios y sus músculos están funcionando bien, pero ¿notan la incomodidad que es agarrar la lapicera con flexión de muñeca también? Es una cuestión de palancas, ¿bien? En biomecánica lo van a súper ver igual, quédense tranquilos. Acabo de tirar la lapicera, pero sepan eso, de que si yo no puedo extender la muñeca, no le puedo dar independencia funcional a los dedos. ¿Ahí quedó claro? ¿O más claro al menos? Perfecto, profe. Bien, Buenísimo. bien, muy bien. Sigamos entonces, vamos a la inervación sensitiva de este nervio. Vamos a ver que va a inervar la porción media, bien, de la región posterior del antebrazo y va a ir a inervar en la mano todo lo que no inervaba o el nervio mediano o el nervio cubital. ¿Qué van a hacer? El dorso del dedo pulgar, el dorso de la mano casi en su totalidad, excepto la parte del nervio cubital, y lo que es el dorso del segundo y de tercer dedo solamente en la falange proximal y la mitad lateral de la falange proximal del dedo anular, bien, del cuarto dedo. Voy despacio porque sé que eso es lo más complejo de comprender, ¿bien? Profe, ¿lo podría repetir? Sí, sí. Va a inervar la parte media de la región posterior del antebrazo y en la mano va a inervar el dorso del dedo pulgar, el dorso de la falange proximal del dedo índice, el dorso de la falange media del dedo índice y la mitad lateral del dorso de la falange proximal del dedo anular. Solo la mitad lateral, porque la mitad medial, si se acuerdan, era del nervio cubital. ¿Ahí quedó más claro? Sí, perfecto. Bien, fíjense cómo sale el nervio axilar, va por la región posterior del húmero, bien, luego llega al codo, se vuelve levemente, digo levemente porque no se vuelve tan anterior, sino que más bien se vuelve lateral, lo encontramos bien lateral. En este caso, presten atención de que la mano está pronada y es muy importante que sepan que la mano está pronada. Y llega a la mano y va a estos 4 dedos. ¿Bien? Bien, hasta acá terminamos con todos los nervios que teníamos que ver. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Buenísimo, profe. Una pregunta. ¿Esta clase la van a subir por casualidad? Porque por ahí algunas cuestiones, detalles quedaron colgados para completar, etcétera.
Sí, la clase la vamos a subir, yo ya la estoy grabando, así que quédate tranquilo. Va a quedar, creo que una semana es que lo estamos dejando en el miel, así que va a estar en el miel. Bien, Gracias, profe. ¿alguna pregunta más? Profe, ramos terminales y colaterales de estos no. Cuanto más sepan, mejor. Bien, primordialmente lo que yo digo siempre es, recuerden qué inerva, porque nos pasa mucho de que ni siquiera se acuerdan los músculos, entonces recordar las ramas colaterales de estos nervios y no recordar los músculos es como un poco controversial. Céntrense primero en cuáles son las zonas que inerva, tanto motrizmente como sensitivamente. Bien, y después, si llegan a los ramos colaterales, mejor. Bien. Bien. Repasemos en este dibujito, aunque creo que no es el mejor porque teníamos otro más pintado, pero repasemos cuáles eran las inervaciones sensitivas. Anteromedial y posteromedial del antebrazo. Esperen que me voy. Anteromedial y posteromedial del antebrazo, ¿quién era? Cutáneo medial del antebrazo. El cutáneo medial del antebrazo. Perfecto. Anterolateral y posterolateral del antebrazo, ¿quién era? La rama cutánea del músculo cutáneo. Perfecto. La inervación sensitiva del nervio músculo cutáneo. Bien. La parte posterior y media que está pintada acá, del antebrazo. El radial. Bien, perfecto. La parte posteromedial y anteromedial del brazo, ¿de quién era? Cutáneo medial del brazo. Cutáneo medial del brazo. La parte anterolateral y posterolateral del brazo, ¿quién era? Más en la región del hombro. Axilar. El axilar, perfecto. Y un poco por debajo van a ver que el nervio mediano tiene un poquito más de extensión en su inervación. Bien. Y me faltó mano. Mano, región posterior del primer dedo, es decir, del dedo pulgar, del dedo índice, falange proximal, del dedo medio hasta falange proximal, y de la mitad lateral del dedo medio de la falange proximal, del dedo índice, ¿quién era? Del radial. Del radial, perfecto. El dorso de la zona referente a la eminencia hipotenar, que recuerden que la eminencia hipotenar es anterior, bien, es para hacerles explicar o hacerles entender qué zona era. Y el dorso de todo el dedo meñique. La mitad medial del dedo anular. ¿De quién era? Del cubital. Del cubital, perfecto. Y la falange proximal y media del dorso. Del dedo, exacto, del nervio mediano, que son del dedo índice, del dedo medio y la mitad justamente lateral del dedo anular. Muy bien. Sigamos. Es muy importante que sepan que lo que estamos viendo son las inervaciones a través de la región del nervio. Ahora bien, también podemos dividir las inervaciones por dermatomas. ¿Y qué significa dermatoma? Bueno, medio que lo está diciendo, ¿no? La región de inervación cutánea que proviene de un segmento medular o metámera. ¿Bien? ¿Qué es metámera? ¿Qué es la metámera? A ver, recordemos anatomía 1. ¿Quién se anima? Me está cantando el grillo a lo loco, ¿no? Bien, contesto yo entonces. La metámera era el segmento mínimo medular que iba a inervar una región del cuerpo. Bien, es por donde es el segmento mínimo de donde nos va a salir un nervio. Y es importante que sepan que las regiones de inervación van a ser diferentes. Siempre se dice que esto se pensaba en cuadrupedia, después cuando nosotros bipedestamos se complicó un poco qué regiones eran, pero sepan que la inervación es diferente. No es necesario que la sepan exclusivamente para anatomía, si la saben mejor, pero no es exclusivamente necesario para esta materia. Sí sepan que los que se vayan a dedicar a neuro, esto toma
un punto fundamental, un quiebre fundamental. Es muy importante y de hecho van a aprender en técnicas 2 cómo se evalúa a través de las metámeras. A través de las metámeras, ¿bien? Fundamental que sepan que un dermatoma no es lo mismo que la inervación sensitiva de un nervio. Bien, respiren hondo, tomen su mate, yo me lo voy a tomar porque ya no me está saliendo bien la voz. Y vamos a ir a angiología. Angio van a ver que es bastante más rápido, un poco más fácil de entender. Por eso tomé bien la lentitud de neuro para que puedan entenderlo un poco mejor. Bien, vamos. Angiología. Obviamente tenemos que saber de angio más o menos lo mismo que los nervios. El origen de la arteria, por dónde transcurre y cuáles son sus relaciones principales. Y después lo que tenemos que saber es a qué región va. Bien, van a tener ramos colaterales y ramos terminales. Ustedes tienen que saber los ramos colaterales y los ramos terminales de las arterias principales. Los ramos colaterales de las arterias colaterales, obviamente, si las saben mejor, pero no son tan relevantes, excepto una que la vamos a nombrar hoy y que esa es importantísima que la sepan. Bien, vamos a empezar. Esto es un recuerdo anatómico, que espero que todos se acuerden de anatomía 1. Teníamos esto que creo que se llamaba aorta y era un poquito importante para nuestra vida. Teníamos acá que salía un tronco, bien, que ¿cómo se llamaba este tronco? ¡Ay, qué miedo! Brachiocefálico. Muy bien, el tronco brachiocefálico que se divide después en dos arterias, la carótida común y la subclavia. Y luego teníamos a la carótida común del otro lado y a la subclavia del otro lado que salían por sí solas. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá teníamos el cartel, me adelanté, suelo adelantarme en las diapositivas. ¿Qué es lo que va a pasar? La arteria subclavia va a llegar a lo que era nuestro hiato interescalénico, es decir, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y en el borde posterior de esto, que ponele que se llama clavícula, no sé, espero que se llame clavícula, en el borde posterior de la clavícula va a dejar de llamarse arteria subclavia y va a dar a su ramo terminal, que es la arteria axilar, que es la que estamos viendo acá, ¿bien? Y la arteria axilar va a ir del borde posterior de la clavícula al borde inferior o inferolateral de lo que es el pectoral mayor. Bien, entonces va a ir desde el borde posterior de la clavícula al borde inferior del pectoral mayor. Bien, y va a tener ramos colaterales y ramos terminales. Los ramos colaterales son la arteria torácica superior, que va a ir a la región del pectoral y la región mamaria. La arteria tóraco-acromial, que van a ver que va a tener una división, va a tener una rama que va a ir a la región de la articulación del acromion y al deltoides, y una rama que va a ir hacia el pectoral, hacia la región pectoral. Bien, después vamos a tener la arteria torácica lateral, que esta arteria también van a ver que se va a ir dividiendo y va a ir a inervar hacia medial al serrato, ¿bien? Al pectoral, a la región pectoral y a los intercostales, ¿bien? Obviamente es una irrigación accesoria de los intercostales porque los intercostales tienen su propia arteria, pero sepan que va a ir a esa región también. Después vamos a tener la arteria subescapular, que también van a ver que se va a dividir, ¿bien? También van a ver que se van a dividir y se va a dividir en una rama que va a ir hacia posterior, ¿bien? A formar el círculo arterial posterior de lo que es nuestra escápula, bien, y va a tener una rama que va a ir hacia inferior, que va a ir hacia lo que es el subescapular y los intercostales, pero obviamente muy accesorio, como lo veníamos diciendo, y la rama que va a ir hacia posterior va a ir hacia el infraespinoso, que no había dicho cuál era la irrigación de la rama posterior. Bien, y después vamos a tener las dos circunflejas, una circunfleja humeral anterior y una circunfleja humeral posterior. ¿A qué nervio les hace pensar la arteria circunfleja humeral posterior?
Al nervio axilar. Bien, al nervio axilar. Bien. De hecho, van a ir de la mano en una región topográfica que vamos a ver la semana pasada, pero recuerden siempre que si vemos al nervio axilar, estamos viendo la arteria circunflejo humeral posterior. Bien. Por delante vamos a tener a la circunflejo humeral anterior. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, qué bien, excelente. Bien, después se centran tranquilos a ver las ramas y demás. No se estresen si es demasiada información, yo ya sé que a esta hora ya se empiezan a quemar todos, los empiezo a perder de a poco. Bien, estas son las ramas colaterales. Ahora, la rama terminal la va a dar por debajo del borde del pectoral mayor y va a ser a la arteria braquial. Y la arteria braquial va a tener ramos colaterales y terminales. Los ramos terminales van a ser la arteria radial y la arteria cubital. Y los ramos colaterales van a ser la arteria braquial profunda, que es la que estamos viendo acá atrás, que fíjense el recorrido. ¿Con qué nervio está yendo? Bien, con el nervio radial. Y es importante que sepan que de la arteria braquial profunda tienen que saber sus ramos terminales. ¿Por qué? Porque va a tener un ramo terminal o terminal o colateral, en realidad es terminal, que es anterior o radial, y un ramo posterior o colateral media. Bien. Creo que Rubiel es el que lo llama como ramo anterior y ramo posterior, y creo que la Target es el que lo llama como colateral radial y colateral media. Cada uno se casa con su libro. Son importantes para el círculo arterial del codo, por eso las tienen que saber. Bien, después va a dar un ramo que va a ser nutricia del húmero. Sí. Profe, Discúlpeme, le quería preguntar, antes de lo del ramo nutricio del húmero, tenemos una colateral al tríceps, ¿no? De la braquial profunda. Sí, el tríceps va a irrigar, la arteria braquial profunda va a irrigar al tríceps. Bien, fíjense que es justamente posterior, entonces irriga toda la parte posterior. Profe, cuando hablaba del ramo posterior de la braquial profunda, ¿se refiere a la interosia recurrente? ¿Está bien? No, la interosia recurrente va a provenir de abajo de la interosia común. Bien, recuerden siempre, y esto es una regla que les va a servir mucho a lo largo de todas las arterias, que es que las arterias colaterales descienden y las arterias recurrentes ascienden. Bien, los ramos son la colateral anterior o la colateral radial y la colateral posterior o la colateral media. La interosia recurrente va a venir de la región del antebrazo a anastomosarse con la colateral media, pero lo vamos a ver en círculo arterial del codo, así no los estreso tanto ahora. ¿Bien? Bien, gracias. Bien. Después va a dar ramos musculares a toda la región anterior del brazo. No sé por qué siempre se divide que hay una rama que es propia del músculo deltoides que va a ascender y va a irrigar al deltoides. Y después vamos a tener la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. Fíjense que la colateral cubital superior se va a ir hacia posterior y la inferior va a tener dos ramas, una anterior y otra posterior. Bien, las ramas que acabamos de nombrar. Musculares, para el deltoides, ves que la divide, porque la propia del deltoides es una que va a ascender. Bien, nutricia del húmero, la braquial profunda, que esta dijimos que era la importante, que tenían que recordar sus ramas. Bien, la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. Vamos a sus ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial se va a disponer justamente del lado radial, bien, y va a dar en la región del brazo ramos musculares, bien, y va a dar la recurrente radial, ¿está bien? Que va a ir al círculo arterial del codo. Vamos a descender, pasa por una región topográfica, en la región de la mano, que lo vamos a encontrar, se va a volver posterior, después por el primer espacio, bien, por el espacio que tenemos entre el dedo pulgar y el dedo índice, va a volverse anterior para dar las ramas terminales, para dar el resto de las ramas, para decirlo de manera adecuada, porque son colaterales, en la palma, que van a ser
la palmar del carpo, bien, la palmar superficial, que va a formar un arco palmar superficial, la principal del pulgar, que es la que estamos viendo acá, las dorsales del carpo cuando está en la región posterior y la del primer espacio interóseo. Bien. Después vamos a tener la arteria cubital, que justamente en el antebrazo se va a posicionar desde el lado cubital y cuando llega a la región de la mano, lo que va a hacer es dividirse. Bien, perdón, en el antebrazo lo que no dije es que va a tener una recurrente cubital anterior y posterior y va a tener la interósea, bien, un tronco interóseo común que se va a dividir en dos, en una interósea anterior, en una interósea posterior y en una interósea recurrente que se encuentra en el dorso del codo, bien, que vamos a ver en el círculo articular del codo. Y cuando llega a la mano, vamos a tener la palmar del carpo, igual que la arteria radial, bien, y después vamos a tener una palmar profunda que va a formar el arco profundo. ¿Estamos? Una palmar profunda. Recuerden que la radial da una palmar superficial. Esta da una palmar profunda para formar el arco. Ahora vamos a ver cómo se forman, por eso no me estoy centrando tanto en eso. Bien. Una dorsal del carpo y la anastomóstica del arco profundo. Nada. ¿Estamos hasta acá? Vamos a ver los círculos del codo y vamos a ver los arcos palmares. Círculos del codo. Teníamos a la arteria braquial, por eso fui más rápido antes, porque sé que vamos a volver a ver todas estas ramas chiquititas. Tenemos a la arteria braquial. Bien, tenía una colateral cubital superior y una colateral cubital inferior. Son cubitales, así que son mediales y las vamos a encontrar que se anastomozan en el epicóndilo medial. La colateral cubital inferior se divide en anterior, que es la que vemos acá, y en posterior. La anterior se va a anastomosar con la recurrente cubital anterior. Recuerden, recurrentes ascienden, colaterales descienden. Bien. La colateral cubital inferior, la rama anterior se anastomosa con la recurrente cubital anterior. Y la rama posterior se va a unir con la colateral cubital superior y se va a anatomosar con la recurrente cubital posterior. ¿Bien? Resumiendo lo que acabo de decir, colateral cubital inferior se divide en dos. La rama anterior se anastomosa en la cara anterior del codo con la recurrente cubital anterior. Y la posterior se une a la colateral cubital superior y se anastomosa en la cara posterior del codo, la cara posterior del epicóndilo medial del codo. Bien, se anastomosa con la recurrente cubital posterior. ¿Estamos? Eso es la parte del epicóndilo medial. Vamos a la parte del epicóndilo lateral. Acá no tenemos ramas que son de la braquial, sino ramas que son de la braquial profunda. Vamos a tener una colateral anterior de la braquial profunda y una posterior de la braquial profunda. La anterior, fíjense qué pasa, por delante del epicóndilo lateral y se va a anastomosar con la recurrente radial. Y la posterior, o media, viene bien por la cara posterior del codo y se va a anastomosar con la recurrente interósea. ¿Bien? Entonces, la anterior se anastomosa con la recurrente radial y la posterior se anastomosa con la recurrente interósea. Ya sé, ya están un poco quemados, esto es bastante complejo. Cuando terminemos la clase, si quieren, se centran con esto tranquilos y lo terminan de cerrar si alguno lo perdí en el camino. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Ya es silencio absoluto, los quemé. Los perdí. Para cerrar la idea del lado del epicóndilo medial, Sí. entonces participaría la recurrente cubital, colateral cubital inferior y colateral cubital superior, respectivamente si es anterior o posterior. Bien, acordate que recurrentes cubitales también tenemos una recurrente cubital anterior y una recurrente cubital posterior. Claro, sí.
Perfecto. Sí, es correcto. Bien, listo. Para terminar de cerrar. Perfecto. Profe, tengo una duda. Sí. Dice que estos dos círculos están unidos por anastomosis transversales anteriores y posteriores. Sí. Los gráficos del libro no están muy buenos respecto a la anastomosis. No, porque las anastomosis son bastante variables. Por eso lo nombra así, no te dice exactamente en qué parte, a qué altura y demás. ¿Bien? Bien. Así que está perfecto. Tienen anastomosis, tienen como una red, forman como un plexo arterial. ¿Bien? Pero es bastante variable cómo se anastomosan. Perfecto, gracias. Bien. Sigamos. Arcos palmares. Vamos a tener... Perdón, Sí. antes de seguir. ¿Todo el círculo de la escápula también hay que estudiarlo o solo el del codo? Bien. Para las anastomosis de la escápula. Sí, tienen que estudiarlo también. Perfecto. Yo lo resumí diciendo que teníamos una que se iba a posterior y rodeaba del lado lateral. Pero la realidad es que es un poquitito más complejo. Tienen que saberlo. Dale, genial. Bien. Vamos a los arcos palmares ahora. Vamos a tener un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo dije cuando dije a las arterias propiamente dichas para no marearlos más, que ya sé que los tengo un poco perdidos. La arteria cubital finaliza uniéndose con la rama superficial, así les queda a todos, ¿bien? De la arteria radial. Y forman juntos el arco palmar superficial. Ahora bien, la arteria radial, que acá se está haciendo posterior y luego se vuelve anterior, forma el arco palmar profundo junto con la rama palmar profunda de la arteria radial. Es decir, ambas arterias, la cubital y la radial, finalizan formando un arco. La cubital finaliza formando el arco superficial junto con la rama palmar superficial que proviene de la arteria radial, y la arteria radial finaliza formando el arco palmar profundo, anastomosándose con la arteria palmar profunda que viene de la arteria cubital. ¿Hasta acá quedó claro? Así es como terminan ambas arterias. El arco palmar superficial va a dar estas ramas, ¿bien? Que son digitales comunes, se les dice, porque después se van a dividir para ir a cada uno de los dedos. El arco palmar profundo va a dar 3 ramos, ¿bien? Ascendentes, descendentes y perforantes, ¿bien? Los ascendentes son también articulares y van a ir a irrigar todo lo que son los huesos del carpo y las articulaciones del carpo. Las descendentes van a ir por los dedos para después dividirse justamente en los dedos. Y lo que son las perforantes se van a ir al dorso de la mano para ir a irrigar el dorso de la mano. ¿Bien? Yo sé que ya están quemados. Queda poco, se los prometo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, gracias al que... ¿Puede repetir otra vez los que va a dar en el palmar profundo? Sí, el palmar profundo va a dar 3 ramas. Una rama ascendente o articular que va a ir a los huesos del carpo. Una rama descendente que va a ir hacia los dedos. Y una rama perforante, es decir, que va a pasar de la cara anterior de la mano a la cara posterior de la mano para ir a irrigar la cara posterior de la mano. Profe, puede ser que el Rubier, nombra la rama articular, que sería el ascendente. Sí, es lo mismo. Una rama perforante y arterias metacarpianas palmares. Bien, las metacarpianas palmares son las que yo dije descendentes, tienen los dos nombres. Bien, son lo mismo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Aún me escuchás? Sí, Soy Ale. sí. Baja un chiquitín.
Andrea está preguntando por el chat Sí. algo del círculo periarticular del codo, pero es algo de la target. Dice que la recurrente radial posterior le dicen recurrente interósea posterior. ¿Puede ser? Porque O al revés, no sé si Andrea tenés audio, porque no queda claro, me parece que hay un error de tipeo. Dice A punto, que es la arteria recurrente radial posterior, en lugar de arteria recurrente interósea posterior. Está hablando de una rama colateral, pero no me queda claro cuál es la consulta. bien, A ver si vos de la target capaz que podés aclarar sí, un poquito más. Creo que está hablando de alguna rama de la radial, de las que suben. yo tengo entendido que de los dos libros, la arteria recurrente radial es la que se anastomosa con la colateral anterior o la colateral radial que viene de la arteria braquial profunda. Y por lo que yo tengo entendido, ambos libros justamente con este nombre no cambiaban, que la arteria interósea recurrente se llama arteria interósea recurrente. Pero puede ser que me esté confundiendo. Me voy a parar un segundo, pero lo sigo escuchando para conectar la Vos seguís escuchando. Para mí, lo que hay que tener en cuenta es que en esta región posterior, de la región lateral del codo, pero por detrás, tiene que venir de la arteria radial, de la interósea, perdón. La parte posterior tiene que ser rama de la interósea, y la interósea es rama de la cubital. Pareciera que es raro porque la cubital es medial y estamos hablando de la parte lateral del círculo, pero tiene que ser rama de la interósea. No sé si estás escuchando, Andrea, capaz que no tenés micrófono, pero podés hacer más correcta tu consulta. A ver, ahí dice, eso dice en la tarjeta textual del círculo. Ahora me quedó claro. Bueno, no sé si aclaramos algo o hicimos un video bárbaro, pero... Cualquier cosa, si no, lo volvemos a ver cuando vayamos al práctico. Ahí abro bien la target y volvemos a chequear los nombres, porque puede ser que las arterias son las mismas, pero que le cambien un poco los nombres. Yo tengo casi que entendido por su totalidad de que la interósea recurrente se llamaba interósea recurrente en los dos libros, y que en los dos libros decía que es rama de la interósea común, que viene de la arteria cubital, pero puede que me esté confundiendo, por eso. Está bien, igual de todos modos se entiende, si la llamamos recurrente radial posterior, sepamos que viene de la recurrente interósea o de la parte cubital, digamos. Más allá del nombre, que es donde suele haber más discrepancia entre los autores en la parte vascular, digamos. Perfecto. Bueno, gracias por la aclaración, Ale. Del chat. Después, si no hay más dudas, no sé. Bien, tranquilo. Estamos en círculos de mano, perdón. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Calculo que es un no. Acá tenemos otra imagen de los círculos. Fíjense que en esta imagen me gusta porque se ve cómo la arteria cubital se vuelve posterior y la arteria radial, radial, corrijan todos, se vuelve posterior y luego se vuelve anterior para formar el arco palmar profundo. ¿Bien? Bien. Vamos al sistema venoso. Nos queda muy poquito. Sistema venoso vamos a tener dos, uno profundo y uno superficial. El profundo nos la simplifica porque tenemos que saber que es homólogo a las arterias. La única diferencia es que vamos a tener dos venas por cada arteria. Pero como en todo en anatomía tenemos una excepción, que es la vena axilar, que la vena axilar va a ser una sola por la arteria. ¿Bien? Todas las demás arterias van a tener dos venas por cada arteria. Lo que vamos a tener de diferente es lo que es superficial, ¿bien? Porque vamos a tener una red venosa superficial. Y la red venosa superficial sí va a tener sus nombres propios y se va a formar de manera diferente. Bien, como ya están bastante quemados, los voy a simplificar un poco en la información, después la complejizan cuando van a leer tranquilos, pero lo que tienen que saber, y lo que es importantísimo que sepan, es que lo cefálico viene del dedo pulgar, ¿bien? El dedo gordo es la cabeza. Siempre decimos eso para que ustedes se acuerden, ¿bien? Dedo pulgar es la cabeza. Entonces, del dedo pulgar va a venir la vena cefálica.
bien, que es la que estamos viendo acá. Es decir, que la vena cefálica va a ser lateral. Y después vamos a tener otra vena que va a ser medial, que es esta que está acá, que es la vena basílica. Fíjense que estoy en una vista anterior. Bien, por las dudas, si perdí alguno, es una vista anterior. Entonces tengo la cefálica, que viene lateral del lado del pulgar, la basílica, que viene medial. Bien, del lado del dedo meñique. Van a ver que ambas venas van a tener afluentes las redes venosas dorsales y que las palmares van a drenar en las dorsales. Bien, no los quiero complicar más porque ya sé que están todos quemados. Además vamos a tener una vena que es mediana, que justamente viene por el medio. Y fíjense que a la altura de la cara anterior del codo, y acá es donde siempre nos sacan sangre, entonces a todos ya más o menos nos tiene que recordar desde ese lado, vamos a tener que la cefálica se va a unir a la mediana por la mediana cefálica, ¿bien? Y que la mediana se va a unir a la basílica por la mediana basílica. Entonces, tenemos la cefálica, la mediana cefálica, la mediana basílica y la basílica. ¿Bien? Se unen en el codo, es decir, llega la mediana como afluentes a estas dos venas y van a continuar en la cara anterior del brazo, propiamente dicho, como basílica, bien, en la parte medial, y cefálica en la parte lateral. Ahora, ¿dónde drenan estas dos venas? Y bueno, la basílica va a perforar rápidamente la fascia, se va a volver profunda y va a drenar en las venas braquiales. Y la cefálica va a perforar en una región topográfica que nombró Alejandra en la clase pasada, que se llama surco deltopectoral, que se va a encontrar entre el borde anterior del deltoides y lo que era el borde del pectoral mayor. Ahí se va a volver profunda, va a llegar a la región de la clavícula y va a drenar en la vena axilar. A ver, hay gente que tiene diferencias anatómicas y no pasa, pero en general es así, ¿bien? Cefálica, drena en la axilar, basílica, drena en la braquial. ¿Preguntas? Imagino que ya el grillo constante es un no. Bueno, teníamos un cartelito hermoso. ¿Qué me decías, Ale? No, yo no hablé. Ah, no dije nada, entonces pensé que había sido vos. Bien, vamos al sistema linfático. ¿Qué es lo que tienen que saber del sistema linfático? Que todas las macromoléculas que no se pueden drenar por el sistema venoso se drenan por el sistema linfático. Y si se acuerdan, tenemos grupos de ganglios linfáticos que creo que algo importante eran para nuestro sistema inmune. No sé, ustedes verán. Claramente la respuesta es que sí, ¿no? Estoy siendo irónica por si alguno no me lo está entendiendo. Y lo que tienen que saber es que los ganglios profundos van a tener grupos, ¿bien? Van a estar agrupados en diversas regiones. Y vamos a tener una región apical, una región anterior o pectoral, una región posterior o subescapular, ¿bien? Una región lateral o humeral. Y estas regiones van a drenar en una región central, ¿bien? Y de esta región central se van a formar o se van a drenar en dos venas linfáticas importantes, que una es el conducto torácico y la otra es la gran vena linfática. Fíjense que esta imagen nos simplifica un montón qué regiones drena cada uno, ¿bien? El brazo derecho y la parte derecha de la cara y la cabeza van a drenarse por la gran vena linfática. Todo el resto del cuerpo se drena a través del conducto torácico. ¿Bien? Y con esto finalizo la clase. Sé que es clase larga, clase intensa y clase difícil. Escucho preguntas. Profe, tengo una consulta.